Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestra monografía. Somos estudiantes de la Universidad Andrés Bello, Psicología Vespertino, y nuestros nombres son Rodrigo Cortés Arancibia, Ricardo Soto Navarros y Mauricio Rutia Núñez. Este trabajo fue guiado por la docente Carolina Paz Muñoz Proto y lleva por título Salud Mental y Educación Financiera, una relación compleja pero necesaria de entender. Chile ha construido una identidad nacional bastante particular en muchos aspectos, pero en lo que a materia financiera se refiere, resulta llamativo que valores asociados a dicha identidad hayan transitado desde una concepción que evaluaba positivamente la austeridad a una donde se prioriza la búsqueda del hedonismo y la satisfacción instantánea del deseo, flexibilizando así su actitud hacia la deuda. La literatura arroja que problemas económicos y financieros están a la base de varias dificultades que afectan la calidad de vida de los sujetos, como las rupturas familiares, incrementos en la percepción de soledad, estrés, depresión, problemas de autoestima, entre otros. Sin embargo, ¿por qué en Chile existe tanto sobreendeudamiento? ¿Por qué se sigue contrayendo una deuda tóxica? ¿Somos conscientes de que esto afecta a nuestra salud mental? ¿Y cómo se encuentra nuestra alfabetización financiera? Al alero de estos cuestionamientos es donde se gesta la presente monografía. En la actualidad, quien no goza de cierta tranquilidad en el aspecto económico se verá siempre enfrentado a aquellos factores asociados a la supervivencia. Esto nos lleva a hablar de la deuda como una constante en las sociedades de consumo, donde se utiliza para satisfacer el deseo más que la necesidad. Este fenómeno de la deuda está ampliamente asociado a enfermedades de índole psíquica. La población chilena se encuentra severamente endeudada, siendo el crédito una alternativa atractiva para la supervivencia. Sin embargo, son las mismas deudas acumuladas en ella las causantes de vivir enfermos. Resulta importante explorar por qué las personas se endeudan, qué factores intervienen en esta conducta y qué estrategias se podrían utilizar para mejorar la calidad de vida de las mismas. El dinero no es solo un objeto material que sirve para comprar cosas, posee un sentido simbólico que atraviesa todas nuestras vidas. La falta de entrega de educación financiera por parte del Estado y el desinterés de la sociedad civil arrojan al individuo a tomar malas decisiones financieras y llevarlos a la deuda que, de por sí, sustenta la existencia del dinero. La deuda se liga al sentimiento de culpa, es poder otorgado a quien puede cobrar y como tal tiene efectos en nuestra forma de entender y vivir la realidad. El dinero se encuentra presente en nuestro día a día como una variable que nos afecta a las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas y tienen que ver con él su uso y su acumulación. Es por eso que la educación está como una necesidad clara en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es una herramienta que permite construir proyectos de vida personal y contribuye de forma sustancial en la tranquilidad y paz mental, disminuyendo la presión y el estrés proporcionado por las deudas, las malas relaciones personales e institucionales, entre muchos otros hábitos nocivos. La capacidad de manejar adecuadamente las finanzas y comprender el funcionamiento de la economía, así como desarrollar actitudes y hábitos de consumo responsables, constituye competencias esenciales para todos los miembros de la sociedad. Se asoma como elemento fundamental al momento de construir sujetos sanos y funcionales para la sociedad. En los siguientes párrafos se dará cuenta del marco teórico que inspira esta monografía. Presentaremos una breve descripción del estado del arte en relación entre enfermedad mental y la educación financiera, algunas definiciones y conceptualizaciones, y tras una breve discusión, presentaremos conclusiones finales. Pero, ¿cómo influye la educación económica y o financiera en la vida de las y los latinoamericanos, en especial las y los chilenos en su bienestar, calidad de vida y o salud mental? Para responder a esta pregunta encontramos aporte de una disciplina llamada economía conductual, disciplina que intenta resolver qué aporta la psicología a la economía y que en los últimos 20 años se le ha observado un importante incremento en su área de saber, que está ubicada precisamente en la intersección entre la psicología y la economía. Área del saber en la que la psicología comenzó a verse como una fuente útil de supuestos para la teorización económica,
e indirectamente como una fuente de hipótesis para la investigación en economía desde la cual se ha venido desarrollando activamente la economía conductual y se interesa en entender cómo la psicología ayuda a comprender las desviaciones que se producen con respecto a las dos premisas básicas de la economía, que corresponden a las que definen al Homo economicus. Estas serían que el humano es un ser racional y que el Homo economicus se definiría como un ser humano que busca su propio interés o beneficio. Sobre esta racionalidad, en la realidad se constata cómo el ser humano no siempre es racional cuando toma decisiones. De hecho, desde las neurociencias cada vez es más claro cómo el ser humano toma sus decisiones fundamentalmente basándose en aspectos motivacionales y de personalidad. Dentro de las investigaciones de economía conductual aparecen tres situaciones que conducen a la falta de racionalidad de los juicios y decisiones humanas, que serían las preferencias sociales, una racionalidad limitada y la falta de autocontrol. Muchas veces los aspectos racionales están influidos por las emociones del contexto inmediato, donde se está tomando alguna decisión. Es por esta razón que la euforia o la incertidumbre pueden jugar un papel distorsionador a la hora de tomar buenas decisiones. Pero no solamente son las emociones del contexto, también las emociones anticipadas, es decir, la consecuencia de lo que va a suceder influyen y determinan en parte las decisiones. Por ello es importante recalcar los trabajos de Daniel Kahneman en la materia, psicólogo y representante de la economía conductual y premio Nobel de Economía, y Amos Tversky, quienes han propuesto integrar principios y percepciones de la psicología cognitiva al análisis económico, especialmente los fenómenos del juicio humano y de la toma de decisiones económicas bajo condiciones de incertidumbre. Demostraron que las emociones relacionadas con el riesgo o con las ganancias son diferentes y alteran la toma de decisiones. Es la aversión al riesgo, lo que se encuentra en que las personas cuando van a tomar una decisión, en el caso de que exista posibilidad de pérdida, esas emociones anticipadas le impactan mucho más que cuando las posibilidades son de ganancia. Según Kahneman, la anticipación afectiva nos recuerda que en general tendemos a sobreestimar nuestras acciones anticipadas cuando hay sucesos negativos y sobreestimar la reacción positiva cuando se anticipa la experiencia positiva, concluyendo que en general la aversión por las pérdidas es más potente que la atracción por las ganancias. Respecto sobre la segunda premisa de que el Homo economicus se definiría como un ser que busca su propio interés o beneficio, basado en la teoría de la prospectiva que contempla dos momentos en el proceso de elegir, un primer momento de decisión y el segundo de evaluación, la teoría muestra cómo el valor o motivación de las personas está más influenciado o es mayor en un ambiente de pérdidas que en un ambiente de ganancia. El miedo o motivación negativa decrece rápidamente al principio y luego, a medida que las pérdidas aumentan, dicha emoción negativa disminuye lentamente. Por lo tanto, el propio interés o beneficio personal no siempre es el fin último del ser humano. Las perspectivas de las finanzas conductuales con modelos más realistas del agente económico nos aportan la resolutividad de nuestras preguntas con las siguientes hipótesis que no podremos profundizar, pero sí vale la pena al menos mencionar. Estas son las hipótesis relacionadas con las emociones, las hipótesis relacionadas con el alfabetismo financiero, con las decisiones económicas, hábitos y conductas de consumo, la hipótesis relacionada con la edad, con la cultura y la hipótesis relacionada con el bienestar económico, financiero y la felicidad. Revisión bibliográfica. Para comenzar, dividimos el trabajo en tres ejes de revisión. Primer eje, sobre salud mental asociada a la deuda, un segundo eje asociado a la educación financiera y un tercer eje asociado a la economía conductual. Durante la revisión bibliográfica, encontramos autores que dan cuenta de las problemáticas más comunes del fenómeno. Los criterios para su selección y exclusión tienen relación con el perspectiva en educación financiera, la fecha de publicación y una preferencia por el habla hispana o el castellano. Para comenzar, vemos un primer eje sobre el cual hablaremos de la salud mental y la deuda. El primer texto a revisar fue uno de la American Psychological
Association, APA, en 2015, llamado Paying with Your Health. Este estudio demuestra cómo el estrés crónico producido por los retos financieros afecta a casi el 26% de los estadounidenses y que entre los desafíos más comunes para ellos se encuentran los gastos inesperados, la falta de ahorro para la jubilación y los tratamientos médicos. Un ejemplo más cercano para los chilenos es el sondeo de endeudamiento juvenil y educación financiera del Instituto Nacional de la Juventud que vemos en Reyes del año 2021, que apareció en la prensa de este año y que arroja que el 30,1% de los jóvenes se consideran alta o excesivamente endeudados, cifra que aumenta entre las mujeres en un 32,2% y en los jóvenes de entre 18 y 19 años en un 39,2%. En Hochman y Ruiz Tagle, del año 2016, aplicaron la denominada encuesta de hogares, en la cual se da cuenta que el 70% de la deuda de los individuos en los primeros quintiles son del crédito de consumo que ofrecen las tiendas minoristas y menos del 15% de los bancos. Los quintiles de menos ingresos tienen más probabilidad de sufrir síntomas depresivos que aquellos más educados. Sumado a esto, las personas desempleadas son las que muestran mayor índice de síntomas depresivos. El estudio identifica dos fallas institucionales separadas que podrían influir en el fenómeno. Por un lado, la falta de acceso a mejores fuentes de crédito, como los bancos, y por otro lado, el sistema de protección social, que aún sigue siendo débil. Seguimos con un segundo eje que va sobre educación conductual. Nos encontramos entonces con un primer texto en este eje, Desguerra, en el año 2016, donde se hace una revisión sobre el campo de estudio denominado economía conductual a partir de la propuesta inicial de Daniel Kahneman y Amos Tversky, como ya se había mencionado. El artículo evidencia que el razonamiento de los seres humanos es mucho más complejo que lo propuesto por el modelo del egoísmo maximizador que plantea la aversión a las pérdidas. Cuando las personas hacen juicios en condiciones de incertidumbre, generalmente se basan en atajos mentales que simplifican el proceso versus un procesamiento organizado, formal o probabilístico. Kahneman y Tversky plantean que la intuición juega un rol fundamental en la toma de decisiones por sobre la razón, sobre todo en el contexto de incertidumbre, puesto que algunas personas en estos contextos prefieren evitar las elecciones riesgosas. Luego, nos encontramos con un texto de Gonzalo Garay en el año 2015, donde se analiza el efecto de las finanzas conductuales, las emociones, la cultura, las decisiones económicas, el alfabetismo financiero en el bienestar económico y la felicidad de las personas. Antaño, se consideraba que las personas eran racionales y sus decisiones no dependían del contexto. Sin embargo, estas teorías no logran explicar conductas económicas extrañas e irracionales. Investigaciones posteriores demostraron lo contrario, que las personas no son racionales y sus decisiones sí responden a efectos contextuales. El estudio utiliza variables psicológicas, culturales y emocionales que permiten reflejar el comportamiento económico de las personas. Para la cuantificación y prueba de la teoría, se utilizó datos empíricos en combinación con análisis multivariado y factorial. En Tejedor del año 2020 nos encontramos distintas aproximaciones científicas, es decir, puntos de vista multidisciplinares que han llevado a replantear los paradigmas impuestos por las perspectivas teóricas ortodoxas. En cuanto a lo que la economía conductual se refiere, evolucionando en la medida que distintos exponentes plantean y cuestionan las decisiones humanas en torno a las ciencias económicas. El texto hace una revisión de 5 investigaciones que evidencian una tendencia hacia un nuevo enfoque de investigaciones multidisciplinares en los diferentes campos de las ciencias económicas, en este caso, de las finanzas y las políticas económicas. Y finalmente, para terminar, nos encontramos con un tercer eje, que habla sobre educación financiera. Para comenzar este eje, nos encontramos primero con un texto de Morales, Iriart y Jiménez del año 2012. A partir de un enfoque psicoanalítico, plantean que en Chile se han desarrollado diferentes explicaciones del malestar desde diversos enfoques estructurales, económicos, políticos y culturales. El artículo da cuenta del modo en que es experimentado el malestar por los sujetos en su ámbito privado y además por la manera en que los discursos sociales actuales construyen ideales de bienestar y de adaptación, donde el individuo es un responsable ilusorio. Un proceso de individualización que aparecería como desequilibrio subjetivo, como el declive de las fuerzas interiores del individuo y a la pobreza psíquica del sujeto actual, que llevaría al frenesí consumista, a la obesidad, bulimias y anorexias, compulsiones y adicciones. Dicha individualización genera en el sujeto un espacio psíquico, un ideal que se vuelve imperativo y persecutorio.
En Latinoamérica, la profesora de Negri en el año 2014 nos propone que el modelo económico chileno ha aumentado el riesgo de las operaciones financieras en una población con bajos niveles de alfabetización económica y que esto es especialmente preocupante en profesores y estudiantes universitarios de pedagogía, por el impacto multiplicativo de su conducta en futuros estudiantes. Este informe buscó profundizar en la reflexión sobre la necesidad de incorporar la educación económica como una temática importante en la formación inicial de profesores como método principal de subsanación del inminente analfabetismo financiero chileno. Se propone un modelo que integra los componentes de la educación económica y sus conceptos articuladores con los lineamientos de la OCDE, los contenidos específicos y la materia didáctica en una propuesta de educación económica para la formación inicial docente. Desde una óptica educativa, un estudio hecho por Del Brío, López y Vereas en 2015, denominado Educación Financiera en la Infancia, propuesta didáctica en educación infantil, desarrolla un proyecto experimental por parte de la Universidad de Salamanca en España que consta de 3 ejes básicos: investigación, elaboración y contratación de materiales y difusión de los materiales y otros resultados de investigación. Se desarrolla en 9 centros de la Comunidad de Castilla de León, correspondiente a educación infantil y primaria en el curso 2014-2015, proyecto que contempla educar financieramente niños de 5 a 8 años con los sistemas de lectoescritura. Dentro de las formas que se desarrollan se encuentran cuentos sobre economía, relatos de ética y economía y diccionarios, de una forma muy sencilla acorde a su lenguaje. Se utiliza una perspectiva cognitiva, es decir, desde la consideración de su enseñanza y su aprendizaje, como una forma de ir interiorizando la educación financiera desde la primera infancia. Los resultados no se pueden evaluar aún, puesto que este proyecto, los resultados no son a corto plazo, sino que a largo plazo, a lo largo de la vida. La contingencia nos lleva a revisar lo que nos explican los autores Rivero, Cardoso y Becker en el año 2020, donde los autores desarrollan un estudio que obedece al análisis de documentos en base a la crisis sanitaria que atravesamos, es decir, el COVID-19, donde se ve directamente afectado el trabajo, teniendo repercusiones en el ingreso. Se hace mención que en Paraguay 4 de cada 10 adultos que viven en situación de pobreza son excluidos del sistema financiero, lo que hace necesario abordar la educación financiera en una sociedad con muy poca educación financiera. Además, se percibe que la mayoría de las decisiones no son racionales, sino que influyen factores emocionales. Como recomendaciones plantea definir un plan financiero personal que consiste en definir objetivos, metas financieras y actividades necesarias para dichos objetivos. Una herramienta efectiva es el presupuesto, lo que permite tomar decisiones acertadas en base a lo que se planea, corregir desviaciones y alcanzar metas a largo plazo en un entorno económico y social volátil. Finalmente, nos encontramos con un texto de Cruz en 2018 llamado Educación Financiera a los Niños, una evidencia empírica. Desde una perspectiva más propositiva, Cruz plantea que la alfabetización financiera produce en el sujeto las herramientas necesarias para comprender el mundo económico. En este sentido, explora cómo la educación financiera durante la educación básica podría mejorar las decisiones financieras durante todo su ciclo vital. Se examinaron a estudiantes mexicanos de sexto grado a partir de un paradigma positivista y un análisis exploratorio descriptivo. Se demostró que la principal influencia en la alfabetización financiera era la familia, es decir, que es donde aprenden la mayoría de los conceptos básicos sobre finanzas. A partir de esta idea, el implementar la educación financiera en la educación formal podría promover el entendimiento del mundo económico con sus fenómenos asociados y así mejorar la calidad de vida de los futuros ciudadanos. Desde otro enfoque, Herrera, Estrada y De Negri en el año 2011 abordan la relación que existe entre los índices de alfabetización en la población y los hábitos de consumo que tiene esta. En este sentido, parece útil comprender hasta qué punto la certeza en torno a las decisiones financieras influyen de alguna forma en nuestra sensación de bienestar o malestar y cómo la felicidad está involucrada, relacionándose directamente un alto nivel de alfabetización financiera con felicidad y tranquilidad. El objetivo fue abordar la relación existente entre las variables de nivel de alfabetización financiera, los hábitos de consumo y la actitud que se tiene frente a la deuda y el bienestar psicológico en 100 funcionarios públicos de la ciudad de Punta Arenas, a partir seleccionados mediante un muestreo no aleatorio intencional en el marco de un diseño no experimental, transversal y correlacional. Para esto se aplica un test que evalúa conceptos económicos como la economía general, la microeconomía, la macroeconomía y la economía internacional. Buenas tardes, compañeros, profesora. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de nuestra monografía de la discusión.
Educación financiera en la etapa de escolarización. En este sentido, uno de los ejes de aprendizaje de la educación infantil y en toda la enseñanza es la educación financiera, tema de suma importancia para el desarrollo de los individuos en la sociedad actual. La amplia gama de servicios ofrecidos al público hacen indispensable que todas las personas que tengamos al menos conocimientos básicos sobre aspectos financieros, tales como desde el presupuesto familiar hasta el uso de instrumentos de crédito e inversiones. Tales conocimientos son indispensables desde la infancia hasta la edad adulta. Ley de crediticia en Chile. En este sentido, creemos que no se cuestionan los sistemas económicos que funcionan en la sociedad. No hay una entidad que regularice la vida crediticia de los sujetos en el sentido que existan leyes que no permitan el sobreendeudamiento en donde existe una relación de ingreso versus lo que puedo obtener como crédito. En este sentido, se pone en tensión un aspecto que tiene que ver cómo la máquina de las sociedades de consumo tienen un funcionamiento un tanto irracional a la hora de rentabilizar con aquellas personas que muchas veces se endeudan de forma irracional. Por otro lado, las tasas de interés de los préstamos de consumo que utilizan los retail están en el tope de la ley. Y aquí se produce la paradoja: quien accede a estos créditos con altas tasas de interés son los más desposeídos de la sociedad chilena. Incorporación de la educación financiera en los currículos en los colegios. El papel de los investigadores en economía y educación, y sobre todo los docentes de infantil, primaria y secundaria, deben ser fundamental para empezar a transmitir educación financiera desde nuevas perspectivas más pedagógicas, pero también más éticas. Dentro de lo que se propone a los alumnos de educación infantil y primaria, se parte de la premisa que el niño tiene un gran bagaje de experiencias matemáticas intuitivas con el dinero en torno a los 3 años. Se propone materiales de aprendizaje de cuentos sobre economía, relatos de ética y economía, y diccionarios de conceptos y mecanismos económicos de forma sencilla. Los niños entienden todo lo que se les explica en su lenguaje y a su nivel cognitivo. Ahora hablaré sobre nuestra conclusión. Grupos menos escolarizados. La revisión bibliográfica da cuenta de que grupos menos escolarizados tienen una menor educación financiera, siendo los más afectados, puesto que no cuentan con los hábitos, habilidades y estrategias necesarias para poder desenvolverse de manera eficaz en el agresivo mundo moderno que hoy nos rodea. Influencias de las emociones. Las decisiones no son tan racionales como se pensaba desde el paradigma clásico. Cada individuo percibe de distinta manera la realidad, influenciadas por aspectos emocionales, de estrés o de gran volatilidad. En este sentido, se plantea la existencia de perfiles o estilos de conductas relacionadas con los hábitos de consumo, los denominados perfiles reflexivos e impulsivos. El primero refiere a un estilo de consumidor eficiente y eficaz, mientras que el segundo predomina la tendencia a conductas impulsivas de consumo. Este último se asocia a sujetos que gastan más de lo que deberían, a la vez son sujetos vinculados a sentimientos negativos. Por otro lado, los individuos con emociones positivas, el perfil reflexivo, suelen tomar buenas decisiones, sobre todo las decisiones más críticas o de alto valor. Valores predominantes sociales. La neurociencia permite estudiar la cognición social. Llevan dentro de sí patrones de pensamientos, sentimientos y actitudes potenciales que los individuos han aprendido a través de su vida. Muchos de estos han sido adquiridos en edad temprana, sobre todo a edad en que el individuo es más susceptible de aprender y asimilar. La programación comienza dentro de la familia, continúa en el vecindario, la escuela y los grupos de pertenencia, el trabajo y la comunidad. Por lo tanto, la programación mental influye y varía de acuerdo al ámbito social en el que se desenvuelve el individuo. A este término, programación mental, se le denomina cultura. Por lo tanto, la cultura influencia a las decisiones económicas que toman los individuos y por consiguiente en su bienestar económico financiero. Educación financiera desde la temprana edad. Una correcta toma de decisión financiera promueve el bienestar del individuo y consecuentemente del resto de la sociedad. En cambio, actuar sin conocer y entender el funcionamiento de los diferentes productos y servicios financieros hace que las personas incurran en gastos excesivos, asuman riesgos innecesarios, no rentabilicen sus ahorros
obvien la inversión y puedan ser víctimas de fraude con mayor facilidad. Todo ello afectando al conjunto de la sociedad. Como reflexión final, podríamos decir que educando a nuestros niños y niñas para la vida y no obviando que en esa vida un elevado número de decisiones y actividades diarias están marcadas por la economía. Bueno, eso ha sido todo respecto a nuestra disertación. Espero les haya gustado.